primero, la iglesia es una familia local de creyentes que se someten unos a otros, que están al cuidado de pastores sanos, unidos en misión para la gloria de Dios. Luego, la misión de la iglesia es hacer discípulos. Eso lo hemos tocado en todas las plenarias, en todos los talleres, ¿verdad? Que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Y tres, el discípulo es aquel que llevamos a creer el evangelio y crecer en la palabra para, como dijo ayer Claudio, para ser como Cristo, para presentarlos perfectos en Cristo. Esas son las 3 puntos claves en estos días, ¿verdad? Primero, ¿qué es la iglesia? Segundo, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y tercero, ¿cómo vemos que es un discípulo? Un discípulo es aquel que cree y que crece. Y hoy el tema es desarrollo de líderes. Desarrollo de líderes. ¿Cómo así desarrollo de líderes? ¿Qué piensan ustedes cuando se oyen la palabra desarrollo de líderes? En lo que yo hago para la organización que trabajo, ¿verdad? Que se llama Hechos 29 o Acts 29, me toca evaluar a aquellos que quieren plantar iglesias, ¿verdad? Aquellos que aquí hay, muchos de ustedes han salido a abrir nuevas IBC en otros lados, ¿verdad? Han ido a plantar iglesias a otras ciudades, y a mí lo que me toca es, a nivel de toda Latinoamérica, evaluar a aquellos que quieren salir a plantar. ¿Para qué? Para que como organización, para que las demás iglesias que son parte de la organización puedan apoyarlos en la tarea de plantar iglesias. Entonces, al día de hoy, que llevo casi 10 años trabajando en esta red, he evaluado o he facilitado la evaluación de casi 500 plantadores, o sea, un montón durante todos estos años. Inclusive en la pandemia seguimos evaluando plantadores, porque la tarea de la iglesia nunca para, ¿verdad, hermanos? O sea, la iglesia sigue adelante. Y una de las cosas que les preguntamos a los que van a plantar es: ok, ¿cuál es tu estrategia para desarrollar líderes? ¿Cuál va a ser tu estrategia para llevar a alguien de discípulo a alguien que es líder? A hombres y mujeres que van a ayudarte en la tarea de lo que es la iglesia. Y también me ha tocado, y nos ha tocado con los demás pastores que vinieron, evaluar también a ellos, no solo en su capacidad para desarrollar líderes, sino en cómo han sido ellos desarrollados como líderes, ¿verdad? Y hemos visto muchas cosas muy buenas en unos y muchas deficiencias en otros. Y entonces, por eso la tarea del día de hoy para mí es hacerles ver, porque miren, ustedes desarrollan líderes. Si no estuvieran aquí, esta iglesia desarrolla líderes, estas iglesias desarrollan líderes. Si no estuvieran ustedes aquí, los han desarrollado de alguna manera. Entonces, mi tarea no es decirles cómo, porque eso va a depender mucho de cada iglesia, pero sí la importancia que es poner atención a desarrollar líderes. Fíjense esto, pues, cuando hablamos de Timoteo, cuando hablamos de Pablo y Timoteo, ¿verdad? A veces se podría pensar que Pablo discipuló poco a Timoteo, ¿no? O sea, uno lo ve y de repente ya Timoteo ya fue enviado, ¿verdad? Y lo deja en Éfeso y etcétera. Y uno dice, ¿cuánto tiempo estuvo realmente Pablo desarrollando a Timoteo, ¿verdad? Se siente como que lo envía con urgencia, como que lo deja por ahí y le dice, bueno, ahí levantas líderes y ya hace esto y hace el otro, ¿verdad? Pero fíjense que cuando vamos ya a la historia y cuando vamos realmente a lo que la palabra nos dice en Hechos y vemos la cronología de la vida de ellos en ese tiempo, para cuando Pablo escribió Primera de Timoteo, la carta de Primera de Timoteo, Timoteo había estado con Pablo 15 años. 15 años. O sea, no había estado un año, así como que Pablo, bueno, te voy a entrenar para ser el líder en este nuevo movimiento de iglesias, y entonces te voy a entrenar un año y vas a pasar por el curso número 1, el curso número 2, el curso número 3, y al final del año te voy a mandar a plantar iglesias. Para cuando escribió Primero de Timoteo ya había estado de alguna manera relacionado con Timoteo 15 años. Recuérdese dónde estaba usted hace 15 años. Yo estaba en el colegio. No. Hace 15 años ya me había graduado de la universidad, ya soy viejo. ¿Dónde está usted hace 15 años? ¿Cuánto tiempo lo han desarrollado como líder? ¿Cuánto tiempo ha invertido la iglesia? ¿Cuánto tiempo ha invertido otro hermano en usted para llegar a donde está? Para 1 Timoteo ya había 15 años.
Timoteo estuvo cuando él escribió Romanos, cuando escribió 2 Corintios, Filipenses, Colosenses. Con frecuencia Timoteo servía a Pablo en la solución de problemas en las iglesias, en el fortalecimiento de ellas. Y para cuando le escribe segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, cuando él se le escribe, estamos hablando de casi 20 años. Y Pablo le escribe esa carta como casi que como un testamento, ¿verdad? Diciendo: mi tiempo ya se terminó, te toca. Casi 20 años. Eso es un montón de tiempo, hermanos. Eso es un montón de tiempo. No pareciera así, pero es muchísimo tiempo para desarrollar liderazgo. Y nosotros a veces creemos que con unos par de cursos, con un año, este muchacho ya está listo, que vaya. Y créanme que hemos visto muchos casos así en toda Latinoamérica. Nos toca evaluar a muchos en Latinoamérica que han sido capacitados a lo mejor por meses. Y como hay urgencia, hay que mandarlos, los mandan y al final es un desastre. ¿Cómo están? Es un desastre, no tienen los requisitos para haber sido mandados a plantar una iglesia. Pero miren, en el Nuevo Testamento vemos mucha instrucción en el discipulado, pero también vemos mucha instrucción en cómo desarrollar líderes. Pablo es muy intencional y menciona siempre a sus líderes y siempre los encomienda, siempre los exhorta y los manda a que levanten otros líderes. O sea que el desarrollo de líderes es algo bíblico. No es que nos lo estemos inventando y que por necesidad necesitamos desarrollar líderes, sino que es algo que ya en la iglesia en los primeros años estaba pasando. Miren, Pablo le dice a Tito en Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. O sea, no es algo que le dijo ahí mismo, sino que ya se lo había dicho y se lo vuelve a recordar, ¿verdad? Que levante y que deje ancianos en cada ciudad. A Timoteo le dice en 2 Timoteo 2:2 que busque hombres fieles, aptos para enseñar también a otros, que levante, que los ponga, que los edifique para que ellos enseñen a otros también. Pero ya le había enseñado en 1 Timoteo, ya le había escrito qué son los requisitos que estos hombres y estos líderes deberían de tener. Miremos en 1 Timoteo 3. Dice: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, y no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Este listado no lo sabemos. No, estoy seguro que no es la primera vez que lo oye, ¿verdad? O sea, aquí estamos líderes. Si estuviéramos la iglesia en general, tal vez alguien no lo había oído y dice: eso está bastante bien detallado, ¿verdad? Y yo no sé si cumplo con todos, podría decir alguien, ¿verdad? Entonces yo no me voy a meter a fondo a ver este listado, porque ustedes ya se lo saben, y ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que volvamos a enfocarnos en la importancia de desarrollar líderes, pero líderes sanos. Entonces no nos vamos a meter a esto, pero sí había que traerlo, porque esto nos da la pauta de qué es lo que tenemos que buscar desarrollar en los líderes. Ahora, este listado, si lo vemos bien, dice que es para los obispos, para los pastores, para los que quieren anhelar ser ancianos, pastores. Pero también después Pablo le habla a Timoteo sobre los diáconos, ¿verdad? Sobre los que van a servir a la iglesia, y casi que son los mismos requisitos, menos el de apto para enseñar. Ese no aparece, pero todos los demás son los mismos requisitos. Y al final, hermanos, estos son los requisitos de todo cristiano, ¿no? Son los requisitos de todo cristiano. De todos los que son miembros de la iglesia deberían tener estos requisitos o anhelar estos requisitos. Ahora, tengamos dos cosas claras. Solo para la conversación de hoy tengamos dos cosas claras. La primera: no todos los discípulos o no todos los miembros que asisten a la iglesia son líderes,
pero todos los líderes son discípulos. No todos los discípulos son líderes, pero todos los líderes son discípulos. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero no es. Dice, todos los discípulos, o sea, todos los miembros de la iglesia que estamos discipulando, no todos los discípulos son líderes, pero todos los líderes sí son discípulos. Como hemos hablado todo en estas charlas, todos somos ovejas, todos somos necesitados de discipulado continuo. Pero tenemos que entender que no, lo que hemos hablado también es que la iglesia no es como una empresa, ¿verdad? Donde todos anhelamos llegar a ser gerentes generales y todos deberían de ser directores de algún área y todos queremos crecer en el organigrama organizacional, ¿verdad? Que uno entra como el que empaca las cosas del supermercado y termina siendo el gerente general del supermercado, ¿verdad? Ese es como el anhelo empresarial. En la iglesia no funciona así. Algunos tienen el llamado a ser líderes, algunos tienen la capacidad de anhelar ese liderazgo, algunos son llamados para ser líderes y hay otras personas que no, hay otras personas que sirven siendo líderes en su casa, que sirven discipulando a sus hijos, que sirven siendo misioneros en su trabajo, y no necesariamente todos los que vienen a la iglesia deberíamos anhelar que fueran líderes. Eso es algo muy importante, porque si no, metemos presión a la gente, ¿verdad? Y tenés que pasar por el curso 24, porque entonces tenés que después ser líder, y entonces tenés que después ser, y los hombres todos tienen que ser ancianos y pastores. Pero eso no es lo que nos manda. Dice, si alguno anhela esto, buena cosa anhela. No dice, todos deberían anhelar esto. Dice, si alguno anhela esto. Eso es algo muy importante de entender, ¿verdad? Para que entendamos el desarrollo de líderes, no es que la gente entra en un lado de la fábrica de líderes y todos salen al final como líderes. No funciona así la iglesia. De hecho, como hemos hablado, el estatus de líder realmente no significa nada en términos de mi identidad en Cristo. Mi identidad en Cristo está puesta nada más en la obra de Cristo, en que Cristo en un momento murió por mí y ahora a través de eso yo soy hijo de Dios. Yo era enemigo de Dios y ahora soy hijo de Dios. Fui adoptado a través de la obra de Cristo. Fui vuelto a la vida a través de la obra de Cristo y su resurrección. Esa es mi identidad para siempre y es la identidad más perfecta que puedo tener. No anhelo tener ninguna otra identidad, porque mi identidad no está basada en lo que yo puedo hacer, está basada en quién soy en Cristo. Entonces, hermano, tu identidad no está basada en si eres líder 1.0, pero ahora tu anhelo es ser líder 100.0. O sea, eres el encargado apenas de poner las sillas, pero en unos años van a ver que voy a ser pastor y ahí van a ver quién realmente soy. Ay, hermanos, eso no es lo más precioso que tenemos. Es la identidad que tenemos en Cristo, que ya somos salvos y somos miembros de la iglesia de Cristo, y eso es lo más precioso que tenemos. Ahora, si nos vamos al ámbito empresarial, entonces no, porque entonces no, hermano, no, usted no puede quedarse ahí, tiene que crecer y llegar a lo más alto. Pero eso no es. Entonces, no todos los discípulos son líderes, pero sí todos los líderes son discípulos. La segunda, porque si no me quedo ahí, si le sigo dando. La segunda, vamos. Líderes desarrollan líderes. Es muy importante también entender eso. Los líderes desarrollan líderes. No todos desarrollan líderes. Ahí sí, líderes desarrollan líderes. Eso es muy importante también, porque todos discipulamos. Toda la iglesia discipula, toda la iglesia se somete unos a otros, todos nos discipulamos mutuamente. Pero cuando se trata de desarrollar un liderazgo, entonces ahí sí los líderes desarrollan líderes. Y todo esto bajo el cuidado y la responsabilidad de los ancianos. Ahora tenemos un problema, porque todo esto se oye bien bonito, pero tenemos un problema que no siempre pasa como debería pasar. No siempre tenemos la paciencia de Pablo para pasar 20 años discipulando a una misma persona. Entonces aquí hay 4 cosas que diagnostican un problema.
Yo no estoy diciendo que eso esté pasando acá, ¿verdad? Yo estoy diciendo que eso es lo que yo he visto en todos estos años, y he visto, bueno, en los años de ser cristiano también, pero en los años de estar trabajando por el liderazgo de la iglesia en Latinoamérica. He visto que el desarrollo de líderes se hace con rapidez, ¿verdad? Rapidez. Entonces este hermano es fiel, ¿verdad? Llega a todas las reuniones, entonces lo vamos a capacitar rápido para que sea un líder y que sea un plantador de iglesias, y lo vamos a enviar rapidísimo a plantar una iglesia porque hay muchísima necesidad en el pueblo que está por allá. Y nos ha tocado evaluar a este tipo de líderes que han sido desarrollados muy rápido, y vemos que hay poca profundidad, no entienden ni qué están haciendo, ¿verdad? Es como que los agarraron y vos vas en este barco, ¡plá! El cuate llega al otro destino y no sabe ni dónde está, ¿verdad? Algo así se siente, es poca profundidad. Fue desarrollado muy rápidamente, no ha pasado esos años desarrollando su carácter, desarrollando sus habilidades, y ha sido enviado muy rápidamente. La segunda, es un desarrollo de líderes donde no hay ninguna instrucción. No hay ninguna instrucción. Lo único que hay es que se le dice dónde tiene que estar parado, dónde tiene que servir, qué es lo que tiene que hacer, pero no hay ninguna instrucción para el por qué, para el cómo, para el para qué. No hay ninguna instrucción. Son líderes que han sido desarrollados, pero no hay ninguno. ¿Saben cómo se ve eso? Es como en las casas, ¿verdad? En los hogares, ¿verdad? Yo no sé quiénes tienen hijos adolescentes, ¿verdad? O bueno, hijos adolescentes o pequeños, pero en mi caso tenemos hijos adolescentes, ¿verdad? Y si nosotros lo único que hacemos en la casa es decirles qué hacer, no los estamos realmente desarrollando, ¿verdad? No, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, y no pasamos tiempo con ellos. No les decimos por qué es bueno ser honestos, no les decimos por qué es bueno tener el cuarto ordenado, sino que lo único que queremos es que lo tenga ordenado, y si no lo tiene ordenado, entonces le va a caer, ¿verdad? Y ya no va a haber videojuegos esta tarde porque no tenés el cuarto ordenado. Pero no nos sentamos a realmente a tener ese tiempo de calidad con ellos, a realmente instruirlos en la palabra. No, lo único que va a pasar es que ellos van a tener cero relación con nosotros, ¿verdad? Van a salir de la casa y cero principios. Lo único que saben hacer es que hay que obedecer, pero no, de aparte de eso, no hay profundidad en su carácter. Entonces, desarrollo de líderes rápido, desarrollo de líderes sin ninguna instrucción, son líderes poco profundos, sin carácter desarrollado. Tercero, instrucción malintencional, dice. Ay. Sí dice ahí malintencional, ¿verdad? Sí, no, sí dice malintencional. Instrucción. ¿Cómo puede ser posible que alguien pueda instruir a alguien pero maliciosamente, ¿verdad? Es cuando vemos estos líderes que son casi que dueños de sus ovejas, ¿verdad? Líderes que quieren adueñarse de aquel que están desarrollando, porque el que están desarrollando tiene que cumplir sus fines, ¿verdad? Sus propios fines. No lo está desarrollando, no está desarrollando el liderazgo para la iglesia de Cristo, sino lo está desarrollando para cumplir sus propios fines, para su propio reino, para su propio beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Hemos evaluado a muchos plantadores que salen de sus iglesias porque los han sacado, porque él tiene un anhelo claro de salir a plantar una iglesia, de salir a pastorear a otro lado, pero el pastor le dice: no, tú no vas a ningún lado, porque te hemos desarrollado aquí para que sirvas aquí. No, pero es que mi anhelo es salir. No, aquí. Y como no hace caso, lo manda casi que maldiciéndolo, ¿verdad? Y son personas heridas. Es una instrucción malintencionada para sus propios fines y no para el fin que tenemos, que es expandir el reino de Dios para que Cristo sea exaltado. Tenemos iglesias que desarrollan líderes con rapidez, sin ninguna instrucción, con una instrucción malintencionada. O el cuarto, iglesias que desarrollan líderes, pero que son líderes con un llamado no confirmado. ¿Qué quiere decir eso? Nos hemos encontrado con muchos hermanos
que la iglesia los ha mandado a plantar, los ha mandado a dirigir una congregación, pero ellos no querían hacerlo, ¿verdad? Les han puesto este peso gigante en su espalda para dirigir y para que tienen que ser líderes y que tienen que ser líderes, y ellos no querían hacerlo. No sentían el llamado de Dios para hacerlo. Ellos lo único que siguieron es diciendo que sí a todo. No, la iglesia, sus líderes no han examinado su llamado, sino que han puesto la carga porque es urgente. Me acuerdo muy bien a un muchacho que evaluamos. Nosotros pasamos, es una evaluación, les voy a explicar rapidito, una evaluación que es exhaustiva de manera digital, o sea, tienen que llenar muchos formularios contándonos quiénes son, qué es lo que quieren hacer, etcétera, muchas cosas que ahí revelan en esos formularios. Pero luego tenemos 2 días donde nos sentamos con esta pareja, ¿verdad? de hermanos, y varios pastores los entrevistan y les preguntamos cosas y comemos con ellos, y es como un retiro relacional con ellos para conocerlos y para poder ver más allá de lo que ellos aparentan, sino que realmente ir a la raíz de quiénes realmente son para el llamado que están cumpliendo. Entonces este muchacho lo evaluamos, y cuando llegó el final de la evaluación, uno de los pastores le dice: hermano, no te vemos como pastor. No te vemos como pastor. Cuando nos hablas de lo que haces por así decirlo, en lo secular, ¿verdad? Él hacía producción de video y hacía campañas en video y grababa promociones, ¿verdad? Para empresas. Cuando nos hablas de eso, tus ojos se iluminan. Cuando nos hablas de eso es como que nos hablas con una pasión cuando hablas de eso. Pero cuando hablas de la plantación, como que te agachas. Y le preguntamos: seamos sinceros, ¿tú de veras quieres ir a plantar? No, sí, o sea, sí. ¿Verdad? Entonces le dijimos: ¿sabes qué? Nosotros te recomendamos que no plantes, que no vayas a plantar. ¿En serio se puede hacer eso? Sí, deberías dedicarte a tu carrera por unos años, y si el Señor quiere que vayas a plantar, te va a poner en tu corazón esa urgencia por ir a plantar y vas a ser un increíble plantador. Pero ahorita, en este momento, no deberías de hacerlo. Ese muchacho casi que brincó de la alegría. Y le tuvimos que decir: no tengas pena, nosotros vamos a hablar con tus pastores, vamos a hablar en tu iglesia para darles este reporte de lo que encontramos. Porque no estamos diciendo que no eres buen líder, estamos diciendo que no deberías hacer esto ahorita. Su llamado no fue realmente bien discernido. No todos tienen que ser líderes, hermanos. Es que no todos tienen que ser líderes. Hay hermanos que hacen la función de servir a la iglesia haciendo lo que ellos hacen diariamente, y no todos tienen que ser líderes. Ellos sirven en sus casas, sirven en sus trabajos. Al final no es venir a servir al edificio, es servir como iglesia al mundo, para mostrar a Cristo, para la gloria de Dios. De eso se trata. Entonces relajémonos. No todos tienen que ser líderes. Es así. Alguien no es un mal cristiano porque no es líder. Es así. ¿Saben qué pasa con estas 4 cosas? Cuando estas 4 cosas se dan, y seguro hay más, pero hoy dejémoslo en 4 porque ya llevo media hora y todavía falta un montón. ¿Saben qué pasa con esto? Líderes cansados o golpeados. Líderes cansados o golpeados. Miren, hermanos, en nuestras iglesias nos cansamos, sí, nos cansamos de servir, pero es un cansancio alegre. Es un cansancio alegre. Yo ahorita estoy cansado, o sea, ha sido cansado estos días, pero es alegre. ¿Ya me entiendes? Es un cansancio que uno dice, aunque aquellos yo refunfuño mucho y soy muy enojado, y ahorita me están viendo como: tú no te ves tan alegre cuando vamos a la casa. Pero es alegre al final de cuentas, ¿verdad? Ahora, si tú estás aquí y estás cansado pero no alegre, tal vez habría que examinar. A lo mejor no tienes que ser líder, y está bien porque eres salvo por la gracia de Dios. Eres salvo, eso es lo más increíble que puede haber. Te das cuenta que éramos enemigos y ahora somos amigos de Dios. Éramos enemigos y ahora estamos en paz. Éramos enemigos, pero ahora somos hijos. Eso es lo más bello que hay. Si estás cansado pero mal, así como: yo no quiero esto, ¿por qué me ponen a hacer esto? Yo no quiero.
soy feliz en mi trabajo y haciendo evangelismo en mi trabajo. Soy feliz en mi casa. ¿Por qué me sacan de mi casa si yo ahí estoy evangelizando a mis papás? A lo mejor deberías de hablar. ¿Líderes cansados o golpeados? Entonces, tener una filosofía y estrategia de desarrollo de líderes es muy importante. O sea, la iglesia tiene que ser muy intencional en desarrollar líderes y una manera de desarrollo de líderes. Nosotros les preguntamos a estos plantadores siempre, ¿cuál es su estrategia de liderazgo? ¿Cómo vas a llevar a alguien que claramente está llamado a ser líder en la congregación a desarrollarlo como líder? ¿Cómo vas a desarrollar su carácter más allá del discipulado que tenemos siempre? Pero ¿cómo vas a desarrollar el carácter para que sea líder? ¿Cómo lo vas a hacer? Y ellos responden muchas veces muy ingenuos y dicen, bueno, en el año 1 voy a hacer esto y esto y esto, en el año 2 voy a hacer esto y esto, y para el año 3 voy a tener ancianos, voy a tener otros pastores. Y uno se queda como, nah, en 2 años no vas a tener otros pastores. Calma, esa estrategia está buena, pero ahora alárgala en muchos años, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado otra vez que nuestra filosofía y estrategia de desarrollo de líderes no sea rápida, pero que sea sana y que sea en el tiempo. Entonces yo quiero darles 6 consejos rapidito que vemos también con Pablo y Timoteo. O sea, son consejos que los vemos ahí cuando leemos cómo Pablo trata a Timoteo, pero son 6 consejos que deberían de estar incluidos en tu filosofía y estrategia de desarrollo de líderes. El número 1, desarrollamos líderes con los requisitos bíblicos en mente. Si regresamos a primera de Timoteo 3, ¿verdad? Esos requisitos que vemos que son para ancianos y pastores, pero que son válidos para tener una guía de desarrollo de líderes en todos los niveles. Aunque son requeridos completamente para los pastores, es una guía que podemos tener para poder desarrollar esas habilidades, esos requisitos de carácter en todos los niveles de liderazgo que tenemos. Don Carson, un pastor en Estados Unidos, dice: un pastor hace extraordinariamente bien lo que un cristiano ordinario debe hacer. Un pastor o un líder hace extraordinariamente bien lo que un cristiano ordinario debe hacer. O sea, ese listado de 1 Timoteo y de Tito son cosas que todos deberíamos de hacer, pero que los líderes, los pastores deberían de hacer extraordinariamente bien. O sea, irreprensible no tiene otra definición. O sea, irreprensible es irreprensible, no es medio irreprensible, es irreprensible. Quiere decir que no hay nada que puedan decir tiempo. Pero el otro día estaba yo entrevistando a unos hermanos que iban a ser pastores en una iglesia, y el pastor de su iglesia me pidió que los entrevistara para ver si ellos estaban bien en cómo los habían desarrollado para ser llamados ya como pastores de la congregación. Y me dice, y le digo yo en una de esas, bueno, y a ver, contame, ¿cómo estás en las finanzas? No, pues sí, pues estoy ganando pues el sueldo, tengo mi trabajo. Ok, ¿y cómo están las deudas? Y se quedó callado. Y yo le digo, ¿cómo están las deudas? No, hermano, mire, lo que pasa es de que, fíjese que hace unos años nos metimos a comprar una televisión y entonces no la pudimos pagar, y entonces eso creció, y bueno, estoy en esas. ¿Cómo? No, sí, pues, o sea, no la hemos terminado de pagar, pero la estás pagando. Ahorita no, porque es que no me alcanza. Uy, a ver. Entonces hubo que decirle, no, hermano, usted va a tener que ir al banco, va a tener que hacer un pacto con el banco de pagar la deuda. O sea, usted no puede ser que alguien diga, no, pero usted debe. Si usted quiere ser pastor, usted no puede tener ese tipo de deuda. O sea, no quiere decir que no se pueda de alguna manera endeudar, pero tiene que saber que esa deuda la va a pagar en orden, ¿verdad? Eso es lo que yo le digo. O sea, usted tiene que poder decir, yo la estoy pagando. Ahora, usted no puede ser reconocido como pastor y que alguien diga, pero usted le debe al banco y usted no quiere pagar. Eso es ser reprensible. O sea, si alguien tiene algo en contra de uno. Los pastores son irreprensibles. Ahora, si nos damos cuenta, en ese listado casi todos los puntos hablan del carácter del líder, exceptuando la habilidad de poder enseñar. Entonces, cuando desarrollamos líderes, tenemos que desarrollar con esos requisitos en mente. ¿Por qué? Porque si no
no desarrollamos líderes de acuerdo a la palabra, vamos a desarrollar líderes de acuerdo a lo que creemos que debería ser un líder, al mundo empresarial, a todo eso que hemos estado hablando que no debería ser, ¿correcto? Entonces siempre debemos ir a la palabra para que sea la guía de cómo desarrollamos líderes. Y en este caso, esos requisitos nos dan mucho y nos hablan casi que completamente acerca del carácter. El carácter es lo principal en el desarrollo de líderes, aparte del llamado. El carácter es lo principal. A mí no me importa si usted puede hablar en público. A mí no me importa si usted es excelente hablando en público. A mí no me importa si usted puede hablar en público mientras toca el piano y nos puede ministrar. A mí no me importa nada de eso. Si usted no tiene el carácter o está siendo formado al carácter de Cristo, usted no debería ser líder. Es así, hermanos. Es que es absoluto, no es relativo. En esos términos es absoluto. Usted tiene que modelar el carácter de Cristo, si no, no debería de ser líder. Segundo, pasa tiempo personal y profundiza. No podemos desarrollar líderes sin pasar tiempo intencional con ellos. Eso es, hermanos, qué lindo sería poder tener mentores, ¿no? O sea, alguien que de veras está 24/7 involucrado en la vida de uno, que le esté diciendo en todo momento: esa actitud que tuviste con tu esposa, eso no estuvo bien. ¿Saben qué me gusta a mí? Es ir en el carro con alguien, ¿verdad? Que estoy discipulando, solo ir de copiloto. Porque cuando uno va en el carro, ahí sale el carácter, hermanos. Yo no sé, aquí el tráfico es tan lindo. Aquí el tráfico es tan angelical. Pero en el tráfico ahí es donde sale un poquito el carácter, ¿verdad? Y a mí me pasa también que voy en el carro y de repente, como el Chavo del 8, ¿no se acuerdan? Dan ganas de insultar a la persona, pero es que el carácter de Cristo, el carácter de Cristo. Pero ir en el carro es una manera tan buena de tener tiempo intencional, porque pasamos horas a veces en el tráfico, y en el tráfico se puede ver y se puede hablar y se puede realmente uno ver cosas del carácter, ¿verdad? Pasar tiempo en la casa de alguien, no es lo mismo pasar tiempo acá que en la casa de alguien, ¿verdad? Si uno va a la casa de alguien, ya puede ver el trato con la esposa, como la esposa también es, cómo son los hijos. Puede uno ver cosas más allá, pero si solo estamos teniendo tiempo esporádico, tiempo no intencional, donde solo tocamos temas rápidos porque ya viene el culto, porque hay que apurarse, porque ya viene, porque hay que apurarse, porque ya viene la otra actividad y la otra actividad, no podemos profundizar en desarrollar ese carácter en la otra persona. Tenemos que crear una cultura de iglesia donde existan tiempos para que eso pase. Eso tiene que estar en el ADN de la cultura de la iglesia. Y esto es importante. Si hay actividades que te impiden tener esos tiempos porque estás súper ocupado, porque hay tantas actividades que tú no tienes tiempo para realmente tener tiempo personal con los líderes que estás desarrollando, entonces corta esas actividades, córtalas. No valen la pena. No valen la pena, porque lo que a ti te toca es desarrollar a otros líderes. Pero si estás metido en 50 comités, porque hay 50 actividades y cada actividad tiene 50 diferentes cosas preciosas que todas las actividades quieren hacer, entonces córtalo o delégalo, ¿verdad? Pero el tiempo es muy importante. Tercera cosa, delega responsabilidades. Delega responsabilidades. Da a la gente la oportunidad de liderar. Afírmalos. No trates de controlar todo, no trates de microadministrar todo. Tienes que delegar y dejar ir. Delegar y dejar ir, ¿verdad? Casi que delegar, cerrar los ojos, orar a Dios, Padre, que esto sí funcione, y después decir, hey, funcionó, no, miremos por qué no. Pero delegar y dejar ir. No es siempre tener la última palabra, delegar, ¿verdad? No siempre es tener la última palabra. Tú tienes que poder delegar, hey, esta cosa te toca hacerla. Sí, pero ¿cómo la hago? Tú ya sabes. Y después volvemos a afirmar, volvemos a dar el feedback, la retroalimentación, y poder así desarrollar líderes. Delegar responsabilidades es muy importante para ti y para la otra persona. En la otra persona,
crea esa confianza de que puede hacer las cosas, pero en ti también te deja descansar. Cuarto, haz caminos sistemáticos para cada tipo de liderazgo. La intencionalidad de desarrollar el carácter va para todos. Eso sí, todos los procesos para desarrollar líderes, todos deberían de incluir el desarrollar el carácter. Pero hay ciertas cosas que necesitan ser especializadas. Por ejemplo, alguien que va a ir a plantar una iglesia necesita ser desarrollado en áreas muy específicas. Alguien que va al pastorado necesita igualmente cosas muy específicas. Pero a todos los desarrollamos de la misma manera, que es desarrollar el carácter primero, desarrollar su conocimiento teológico. Pero después hay muchas áreas que tienen que tener un proceso muy específico para ser desarrollados. Por ejemplo, el dar clases a los niños. Dar clases a los niños es complicado. O sea, los líderes que están en el área de niños necesitan ser capacitados para dar clases a los niños. Por exponer un ejemplo, ¿verdad? El plantador de iglesias necesita cosas muy específicas que tiene que aprender, pero todos necesitan desarrollar el carácter y aprender. Quinto, procura la autoridad sana y humilde. Uy, este tema lo hubiera puesto desde el principio. Bueno, procura la autoridad sana y humilde. Hemos visto demasiado abuso de autoridad en la iglesia. En mi experiencia, la mayoría de casos donde pastores dejan el pastorado se da por dos cosas. Uno, porque caen en el pecado sexual, o dos, porque han abusado de su autoridad. ¿Cómo estamos abusando de aquellos en términos de que tienen que estar 24 horas pendientes de lo que digamos? ¿Cómo estamos abusando de aquellos que estamos desarrollando? ¿Qué es lo primordial? ¿Que sirvan o que crezcan? Lo primordial es que crezcan, porque nos manda a ser discípulos que crean y crezcan. ¿Qué es lo primordial? ¿Que sirvan o que crezcan? ¿Qué es lo primordial? ¿Que sirvan ahora o que sirvan toda su vida? Porque si queremos que sirvan toda su vida, tenemos que darles descansos, ¿no? Fíjense que en la iglesia donde voy yo, la iglesia Reforma, hay los diáconos, aquellos que han sido levantados para ser diáconos, son líderes en la iglesia, son responsables de áreas. Ellos pueden decir: hey, todos los años firmamos de nuevo el pacto de diaconado, ¿verdad? Todos los años firmamos de que vamos a servir un año más. Entonces usted puede decir: este año voy a descansar, y nadie va a decir nada. Nadie le va a decir: ¿cómo vas a hacer eso? Me dejaste tirado, mira que tenías. Este año voy a descansar, y todos van a decir: ok, perfecto. Y sigue siendo miembro, sigue siendo cristiano, sigue siendo parte de la iglesia. No pasa nada. Debemos dejar que la gente pueda descansar. Hermanos, debemos dejar que la gente pueda descansar. Deja de estar mandando mensajes de WhatsApp a la gente sobre lo que tiene que hacer a las 12 de la noche. Después de las 6 de la tarde no deberíamos estar mandando mensajes. A las 12 de la noche: hermano, fíjese que mañana necesito que ponga tal cosa, y necesito que mañana esté usted. Ya toqué un punto, ¿verdad? Yo creo que toqué un punto ahí, algo sensible, ¿no? Ay. Bueno, hermanos, dejemos descansar a la gente, por Dios, de verdad. Miren, yo me acuerdo, yo trabajé en una iglesia por 12 años antes de trabajar para Action 9. Yo me acuerdo que estábamos topados de trabajo, ¿verdad? Pero topados de trabajo, ya no podíamos más, ya no había otro segundo en mi semana que yo tuviera de descanso. Y el lunes llegaba el pastor y decía: se me ocurrió algo para el domingo, ¿saben qué deberíamos hacer? Y todos así como: ¿qué te pasa? Adentro pues no lo decíamos, lamentablemente no se lo decíamos, pero ¿qué te pasa? ¿No estás viendo que nos pusiste 60,000 cosas? Eso es lo que yo quiero, esa es mi... ¿No viste que nos pusiste 60,000 cosas? Yo no puedo más, ya no puedo más. Estoy trabajando sábados, domingos, no he pasado ni un solo día de descanso. Pero ¿saben qué se me ocurrió para el domingo? Que sería muy efectivo. Deberíamos de... Ya, párale.
Deja de estar mandando mensajes, la gente necesita descansar, necesita estar con su familia. Ya se me fue el tiempo, ay Señor. 6, ya terminé. Abuso de autoridad es muy común en las iglesias. Hermanos, si tú eres el que está haciendo eso, confía en Dios. Confía en Dios. La obra va a pasar. La obra va a pasar. Confía de que Dios ya puso en movimiento a su iglesia. No necesitas más. Haz el plan y deja que Dios lo lleve a su terminación. Vela por la salud de los líderes. Vela por la salud de los líderes. He visto el equipo ministerial que trabaja en las iglesias está cansado siempre. No puede ser que tengamos iglesias que están modelando eso al mundo. Si eso en el mundo es común, todos están cansados. Mal. Nosotros estamos cansados felices, porque es una felicidad, pero no es un cansancio de otra vez. Tengo que ir otra vez. ¿A que me pongan a qué? ¿A pararme en la puerta otra vez? No me dieron ni sombría el otro día. No se preocupa nadie por mí. Yo estoy ahí parado. Nadie me dice ni hola, solo me mandan a hacer esto, me mandan a hacer el otro. Vela por la salud de tu gente, de tus líderes. Es muy importante. Es abuso de autoridad, porque ese abuso solo crece y crece y crece hasta que tú eres el todopoderoso que todos tienen que reverenciar. Confía en que Dios va a hacer la obra. Él es el que hace la obra. Y que ellos descansen, que puedan descansar. Tercero y último, claridad teológica. Los líderes deben poder responder a el qué, el por qué y el cómo de los temas bíblicos. Tus líderes deberían poder responder el qué, el por qué y el cómo de los temas bíblicos. Tus líderes deberían de saber íntegramente el evangelio. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué Cristo murió en la cruz? ¿Cómo era que estábamos muertos? No deberían de haber más programas de cómo hacer las cosas, sino más programas de qué es lo que dice la Biblia. ¿Sabes? Janine es directora del Instituto Reforma, que es el instituto de la iglesia bíblico, y pasan 3 años estudiando toda la Biblia. No pasan 6 meses estudiando toda la Biblia, pasan 3 años, libro por libro, lo van estudiando, libro por libro. ¿Por qué? Porque lo más importante que tenemos es la Biblia. De ahí sale todo, de ahí sale el conocimiento de Dios, de ahí sale todo lo que deberíamos de conocer en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que hacemos, en cuanto al amor de Dios para nosotros y para los demás. Está en la palabra. Los líderes deberían tener claridad teológica, y eso viene de estudiar la palabra. En Latinoamérica estamos viendo un despertar de líderes que quieren estudiar. En los requisitos de los ancianos, el pastor se le requiere que pueda enseñar. Si no sabes enseñar, bájate por un tiempo, aprende y luego continúa. Enseñamos y capacitamos en claridad teológica para que haya una conexión en toda la iglesia acerca de lo que la iglesia cree. Miren, he visto también mucho que aquí los pastores empiezan a predicar bien, está todo la sana doctrina y todo, pero no se han puesto a desarrollar esa claridad teológica en sus líderes. Entonces pasa que están diciendo una cosa aquí en el púlpito, pero la hermanita en el grupo de mujeres dice un disparate, otra cosa completamente distinta, y no se queda, pero ¿por qué está diciendo eso? Si los ancianos creen otra cosa, la iglesia cree otra cosa, ¿por qué la hermanita está diciendo eso? Porque no ha sido capacitada. Nadie vela porque esos ministerios estén diciendo cosas claras teológicamente, ¿verdad? Entonces tenemos que velar por eso es tan importante la claridad teológica, porque eso nos hace a que todos digamos lo mismo, ¿verdad? Fíjese, hermano, que usted dijo eso, pero el otro hermanito dijo otra cosa. Entonces, ¿cuál es? ¿Verdad? Eso no puede pasar. Nuestro liderazgo tiene que tener claridad teológica en la palabra. Entonces, son seis consejos que yo les doy para el desarrollo de líderes. Desarrollar líderes con los requisitos bíblicos en mente, pasar tiempo personal
profundo con las personas, delegar responsabilidades, hacer caminos sistemáticos para cada tipo de liderazgo, procurar la autoridad sana y humilde en el liderazgo. Así como tú seas, así van a ser los demás. Si tú abusas, ellos van a abusar de los que tienen a su cargo. Entonces eso va a ser solo una cadena de abuso que va a llegar hasta el último nivel. Y sexto, la claridad teológica. ¿Por qué hacemos todo esto? Ahora, respiremos un segundo. Ya voy a terminar, pero respiremos un segundo, porque no todo está mal. Pero enfoquémonos. ¿Por qué desarrollamos líderes? 3 cosas rapiditas. Por amor a nuestros hermanos desarrollamos líderes. Por amor a la iglesia desarrollamos líderes. Y por cuidarnos a nosotros mismos desarrollamos líderes. Desarrollamos líderes por amor a nuestros hermanos, porque queremos verlos crecer en el conocimiento de Dios. Queremos verlos crecer en su llamado. Queremos verlos crecer, queremos desarrollarlos, queremos ver su carácter, cómo va creciendo a la imagen de Cristo. Desarrollamos líderes para cuidar a la iglesia, porque queremos que la iglesia sea cuidada. No podemos cuidar a sus 800 personas. En Reforma son 800 personas las que asisten el domingo. Hay 8 ancianos. Hay, no sé, 50 y pico de diáconos, algo así. 50 y pico de diáconos. Aún así somos muy poquitos, porque son 800 personas. Hay muchas personas. Si solo es el pastor único el que cuida a todos, no se puede. Entonces desarrollamos líderes para cuidar a la iglesia, y desarrollamos líderes sanos para cuidar a la iglesia de esos líderes, ¿verdad? De liderazgo. Tenemos que cuidar mucho a la iglesia. Pero también el tercero, cuidamos para cuidarnos a nosotros mismos. Desarrollamos líderes, y Byron va a hablar acerca de lo que es un liderazgo bíblico, pero desarrollamos líderes para cuidarnos a nosotros mismos, para que otros puedan hablar a nuestra vida, para que otros puedan ser también los que sostienen a la iglesia, ¿verdad? En sus hombros con nosotros, ¿verdad? Para tener a otros a los cuales poder repartir la carga ministerial, para tener a otros que puedan decir: hermano, se te pasó la mano con ese hermano, ¿cómo le hablaste? Se te pasó la mano, le hablaste muy mal. Hermano, vi que le mandaste ese mensaje de WhatsApp a las 12 en el grupo. Quedamos que ya no iba a pasar eso, ¿verdad? Pero esos son otros hermanos que están alentándonos a no hacerlo, ¿verdad? Y que nos están también moldeando en el carácter. Así que respiremos tranquilos. Hay desarrollo de líderes en esta iglesia. Enfóquenlo, arreglen las cosas que haya que arreglar. Denle gracias a Dios por las cosas buenas. Denle gracias a Dios por los líderes que tienen. Oren por ellos, por favor. Oren por sus líderes. No los dejen caer. Hermanos, la iglesia, los miembros, los creyentes de pacto de esta iglesia tienen que velar por la salud de sus líderes. No pueden hacer ojos ciegos a lo que está pasando. Somos encargados de esta iglesia, todos. El mundo está cansado de historias de terror de la iglesia. El mundo dice: por supuesto, son cristianos, claro que iba a pasar eso. No podemos dejar caer la antorcha. Como líderes tenemos que velar por la salud de esta iglesia, desarrollando líderes a la imagen de Cristo, para mostrar al mundo a Cristo, la gracia que nos fue dada, el amor que nos fue dado. Que el mundo diga: por el amor que hay ahí es que reconocemos que son discípulos. Por el amor que hay ahí es algo que no tenemos. ¿Cómo podemos tener esto? Pero si el mundo mira que estamos igual que ellos,